Antes la reciente actividad en crecimiento acerca del fenómeno ovni, es menester comunicar un análisis con respecto a los hechos. Antes que nada, se debe definir lo que es ovni, por parte de la RAE explica que objeto volador no identificado, al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre. También es conocido como UFO. Esto comenzó desde 1953 debido a los objetos desconocidos que no tuvieran un registro de su existencia acorde a sus características de tamaño o capacidades de actividad e incluso de nivel de tecnología. Normalmente se convirtió en un concepto popular y famoso gracias a Estados Unidos en conjunto de sus métodos publicitarios con el fin de ser el centro de atención del mundo y en cierta manera convertirlo en un atractivo turístico a pesar del uso incoherente de sus recursos, sobre todo humano, como lo acontecido con el Área 51 que pasó de ser una zona militar seria, aunque lo sigue siendo, a una más turística. Durante años, el gobierno de Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, los cuales han sido vistos moviéndose a través del espacio aéreo militar restringido. Sin embargo, ahora está empezando a reconocer lentamente que los ovnis, a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, son reales. 3 militares retirados testificaron en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre fenómenos anómalos no identificados, y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno ha mantenido un secretismo excesivo al respecto. Una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes convocó a la audiencia de este miércoles sobre los ovnis. Los legisladores que impulsaron la audiencia pidieron que el gobierno sea más comunicativo sobre los fenómenos anómalos no identificados. Un expiloto de la Marina de Estados Unidos dijo que se trata de un problema de seguridad nacional, y si bien el gobierno de Estados Unidos ha publicado informes en los últimos años sobre este fenómeno, algunos de ellos aún no se han explicado, mientras que otros se han atribuido a globos o globos entidades, así como a drones, aves, fenómenos meteorológicos o desechos aéreos como bolsas de plástico. La discusión reciente se reavivó en junio de 2021 cuando un aficionado publicó videos de un objeto volador no identificado que desaparece rápidamente como si se sumergiera de la nada en el agua. Ese año se publicó un informe sobre ovnis por parte de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y otras agencias. Hablemos un poco de su historia, acerca del origen del fenómeno ovni. A finales del siglo XIX y principios del XX, Percival Lowell había publicado varias obras sobre Marte en las que postulaba que las líneas oscuras divisadas en la superficie marciana constituían una red de canales creados por una civilización inteligente, para traer agua desde los polos al ecuador del planeta rojo. Pese a que las observaciones de Lowell se revelarían erróneas, el público en general consideró la existencia de vida extraterrestre inteligente y cercana a la Tierra como un hecho probado científicamente. En 1944, se había conseguido hacer operativo el Yankee 178. El motor de este avión sorprendió por su sencillez al no necesitar bielas, pistones, cigüeñal, aceite y los demás elementos utilizados hasta el momento. También su velocidad, cercana a los 700 km por hora, dejaba bastante atrás a los mejores aparatos de la época, caso del Supermarine Spitfire. Como tercera virtud se puede destacar su maniobrabilidad. Además, el aparato en sí ya era sorprendente para personas poco introducidas en el mundo aeronáutico por no tener hélices que lo impulsaran. Aparatos como este y tantos otros que le siguieron comenzaron a implantar en el ciudadano corriente la idea de que se investigaba sobre nuevos modelos aéreos, bastante diferentes de los anteriores y con unas prestaciones muy superiores. Un efecto más contundente si cabe para la opinión pública, lo causó el Quinto 2. Este misil balístico dejaba muy atrás a lo que podían presentar naciones como la Unión Soviética o Estados Unidos. El Quinto 2 era capaz de mover una carga útil de casi 1 tonelada, a varios cientos de kilómetros y a velocidades que superaban con mucho la del sonido. Este portento de la ingeniería abrió nuevamente la mentalidad del público en general e hizo ver cómo posible que un ingenio de origen inteligente causara imágenes que antes se hubieran tomado por espejismos, resplandores, relámpagos o cualquier otra explicación natural. El 16 de julio de 1945 tuvo lugar en Alamogordo la prueba Trinity, con la que culminaba el proyecto Manhattan. Dicha prueba, junto a la utilización posterior de una bomba de uranio y otra de plutonio, demostró que se podía conseguir gran cantidad de energía con poca masa, pero,
Al mismo tiempo, se descubría un nuevo tipo de arma con una capacidad destructiva incomparable, lo cual supuso un salto cualitativo en el tipo de guerra que podría librarse. Igualmente se dio el pistoletazo de salida para una carrera de armamentos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, junto a una carrera de información para conocer cada bando el nivel alcanzado por su oponente. La información sobre la Unión Soviética constituyó todo un problema para Estados Unidos. John Lewis Gates indica que inicialmente no se sabía el estado real alcanzado por la tecnología soviética. Fue bastante avanzada la Guerra Fría cuando se comprobó que la tecnología soviética estaba por detrás de la estadounidense. Sin embargo, había dos campos donde sí llevaban cierta ventaja, uno era el balístico y el otro fue la capacidad de guardar sus secretos. El régimen de Joseph Stalin y el de sus sucesores era una dictadura férrea, con un control considerable de la información producida y difundida, por lo que las apariencias resultaban más fáciles de guardar. Unido a esto, las inmensas proporciones del país le concedían una profundidad estratégica sin igual, lo que hacía imposible observar todo su territorio desde ningún punto de su frontera, aunque solo fuese indirectamente y por muy alto que se alzara el observador. Así los soviéticos podían amenazar con misiles que no tenían y esgrimir divisiones con las que no contaban, o al menos en determinados momentos, lo cual constituía una fuente de rumores. La recién creada Agencia Central de Inteligencia, CIA, y la Casa Blanca necesitaban información sobre lo que sucedía en la Unión Soviética. Para conseguirla propusieron tratados, desarrollaron ingenios, financiaron los proyectos más variopintos. Todo para conseguir fotografías o mediciones atmosféricas que pudieran indicar los avances de la otra superpotencia en campos como el de los misiles intercontinentales, los bombarderos estratégicos o las pruebas nucleares atmosféricas. Pero la incógnita de hasta dónde había conseguido llegar la tecnología soviética perduró durante bastantes años, al menos hasta la llegada de los satélites espías. Ante las prestaciones ofrecidas por el motor de reacción y el misil balístico, las potencias vencedoras se disputaron a los técnicos implicados en los programas alemanes para desarrollar los suyos propios. Sin embargo, por una serie de decisiones, los Estados Unidos mantuvieron relegado a von Braun durante un tiempo, mientras los dirigentes soviéticos sacaron del Gulag a Sergei Korolev para que retomase los programas de misiles abandonados años atrás. Al poco tiempo, los segundos iban más adelantados que los primeros en misiles y cohetes. Carl Sagan, quien participó en el programa Apolo, indica que dicha ventaja fue inicial. Tanto los dirigentes de la URSS como de los Estados Unidos quedaron sorprendidos al ver el interés del público por los temas espaciales cuando los soviéticos decidieron utilizar su misil balístico para poner en órbita el Sputnik 1. Incluso los éxitos soviéticos crearon cierto pánico en la población estadounidense al sentirse vulnerables y en inferioridad tecnológica frente a su enemigo. Además, Sagan veía con envidia años después las pocas preguntas que les hacían los políticos para darles lo que pidieran para temas espaciales. El astrobiólogo transcribe el interrogatorio mantenido en 1958 entre Daniel J. Flood, presidente de la Subcomisión para Asignaciones de la Defensa y representante del Partido Demócrata por Pensilvania, y Richard E. Horner, secretario de la Asesoría para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ante la petición de una partida considerable de fondos para la investigación espacial, la subcomisión realizó 3 preguntas a Horner y, tras responderlas, Flood declaró: después de la audiencia en el Congreso de Estados Unidos, ampliamente vista, sobre fenómenos aéreos no identificados, UAP, por sus siglas en inglés, y objetos voladores no identificados, UFO, por sus siglas en inglés, la gente acudió en masa a las redes sociales, muchas proclamando que el gobierno confirmó que existen extraterrestres. Si bien testigos y legisladores discutieron el tema de los ovnis, el gobierno no ha emitido ninguna confirmación oficial de vida extraterrestre y lo dicho en la audiencia, por testigos e incluso por un legislador, sigue sin verificarse. Esto es lo que sabemos, y lo que no sabemos, después de la audiencia. 1. El denunciante David Grush relató en gran medida el testimonio de segunda mano y no proporcionó evidencia para respaldar sus afirmaciones. Grush es un ex miembro del UAP Task Force. 2. El excomandante de la Armada y piloto David Fravor relató una experiencia de primera mano con el llamado Ovian Attack, pero dijo que nunca se le informó sobre el objeto o sus posibles orígenes. 3. El expiloto de la Armada Ryan Graves, quien fundó Americans for Safe Aerospace,
También relató un encuentro que tuvo con un objeto que describió como una esfera negra flotando dentro de un cubo transparente. Graves indicó que tales encuentros eran extremadamente comunes entre los pilotos. No se presentaron pruebas para respaldar esta afirmación. 4. Si bien los legisladores parecían aceptar en gran medida el testimonio de los testigos, solo el representante Margetts, republicano por Florida, dijo que había visto evidencia de vida extraterrestre de primera mano. 5. Bruce no pudo responder una serie de consultas sobre pruebas o evidencias específicas en un entorno abierto, aunque indicó que estaría dispuesto a decir más en una sesión informativa clasificada y segura. 6. Los 3 testigos coincidieron en que estos objetos no identificados constituían una amenaza potencial para la seguridad nacional. 7. Los organismos gubernamentales oficiales, incluida la Casa Blanca, el Pentágono y la NASA, han declarado que no tienen motivos para creer que los objetos inexplicables son de naturaleza extraterrestre. 8. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo después de la audiencia que no hay respuestas duras y rápidas a la pregunta, pero que la administración se lo está tomando en serio. Los legisladores también han pedido un sistema de informes centralizado para informes militares y civiles de ovnis, para analizar y comprender mejor la posible amenaza. También existe la posibilidad de la creación de un nuevo comité para investigar específicamente UAPs/ovnis. No está del todo claro cómo el Congreso podría obligar al Departamento de Defensa o al Ejército a divulgar información sobre cualquier programa secreto, en caso de que exista, aunque, en el pasado, los legisladores han intentado incluir informes de ovnis en los requisitos de financiación para el Pentágono. El profesor Michio Kaku, autor del nuevo libro The God Equation, La ecuación de Dios, fue entrevistado por The Guardian. Acercarse a ciegas a los extraterrestres es una idea terrible, declaró a The Guardian, comparándola con la reunión de Moctezuma con Hernán Cortés antes de que los españoles diezmaran a los aztecas en el siglo XVI. Hay algunos colegas míos que creen que deberíamos tenderles la mano. Creo que es una idea terrible. Todos sabemos lo que le ocurrió a Moctezuma cuando se encontró con Cortés en México hace tantos cientos de años. Personalmente, creo que los extraterrestres de ahí fuera pueden ser amistosos, pero no podemos apostar por ello, añadió Kaku. Así que creo que haremos contacto, pero debemos hacerlo con mucho cuidado. Kaku es profesor de física teórica en el City College de Nueva York y uno de los principales defensores de la teoría de cuerdas. Su último libro, The God Equation, La ecuación de Dios, aborda la actual búsqueda de una teoría del todo que reúna las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, cabe destacar que un contacto o revelación es mejor tener cuidado, debido al desconocimiento y poca información que describa realmente al fenómeno ovni, excluyendo aquella revelada, por lo que es preciso realizar investigación mediante sus técnicas de recopilación de datos y la consulta mediante organizaciones, medios científicos o los mismos científicos dedicados al tema del fenómeno o relacionado como astronomía, Michio Kaku, NASA, centros de investigación de todo país enfocado al estudio de fenómenos interestelares, entre otros, por mencionar algunos. Hoy en día y en próximas décadas en aproximadamente 3, es poco probable el contacto o revelación dado los acontecimientos probables a desarrollarse y los que importan más en la sociedad tanto local como internacional, a pesar de la poca relevancia que llegó a tener este asunto en Estados Unidos. Además, existe una enana posibilidad de tener contacto o vivir la exposición de un ser externo al planeta Tierra que se encuentre atrapado porque las organizaciones y científicos dedicados al área hubieran comunicado posibilidades altas y de los conceptos de condiciones de vida para que surja así como los objetos extrasolars, ya que también la humanidad se encuentra en una edad que el desarrollo de la tecnología es demasiado monstruoso por mencionar a la IA y su paro de actividades repentino debido al nulo cuidado, normas y el potencial que tiene por el mero hecho de existir y funcionar mínimamente.